Eché a mi marido y a su amiguita manipuladora después de que la trajera a vivir a nuestra casa y quisiera dormir con ella en el mismo cuarto. Yo tengo 28 años, mi marido 30. Llevamos 4 años casados. Nos casamos después de 3 años de relación. Todo en nuestra relación iba bien salvo por un detalle: su conexión enfermiza con su mejor amiga. Esa mejor amiga, como él la llama, es su vecina de la infancia. Se llama Fiona. Fiona y mi marido fueron al mismo kinder, a la misma primaria, secundaria y prepa. Hasta entraron a la misma uni, aunque en facultades distintas. Siempre juntos desde críos. Y claro, jamás me dejan olvidarlo porque lo mencionan cada 2 por 3. Solo se distanciaron cuando empezaron a trabajar. Fue entonces cuando conocí a mi marido. Fiona una vez me dijo que yo era la tercera mujer más importante en su vida. La primera su madre, la segunda ella, y ya después yo. Lo soltó en plan broma, pero estoy segura de que lo pensaba en serio. Siempre sentí que no me soportaba y que me veía como rival. Cuando recién empecé a salir con él, me la presentó como su hermana mayor de toda la vida, y yo traté de ser simpática. Pero ella enseguida empezó a burlarse de cuánto maquillaje llevaba y me dijo que no hacía falta que intentara impresionarla. Eso se repetía una y otra vez. Comentarios pesados sobre mi maquillaje, mi ropa, lo que fuera. A veces hasta me lanzaba piropos raros que en realidad eran indirectas para hacerme sentir insegura. Una vez directamente me soltó: «Tu marido siempre ha tenido gusto por las rubias tontas, y claro, yo soy rubia». Ya se imaginan con qué tipo de persona tenía que lidiar. Intenté hablar varias veces con mi marido antes de casarnos. Le decía que Fiona no me daba buena espina. Pero él siempre lo ignoraba, diciendo que ya me acostumbraría, que Fiona no tiene filtro y que es demasiado directa para la mayoría de las mujeres. Viéndolo ahora, el hecho de que él justificara sus groserías y me hiciera quedar a mí como la exagerada debió haberme hecho abrir los ojos. Pero en ese momento me parecía una tontería comparado con lo demás. Porque, sinceramente, él era perfecto en todo lo demás: inteligente, gracioso, encantador. El hombre con el que siempre soñé. Así que decidí aguantar a Fiona porque quería estar con él, y él siempre me hacía sentir querida. Todo iba bien. Con el tiempo dejé de darle importancia a Fiona y ya no dejaba que me afectara. Cuando consiguió novio, fue aún mejor porque dejó de molestarme tanto sin razón. Hace 4 años conoció a Eddie en una app de citas, y al año ya estaban comprometidos. Decir que estaba obsesionada con él es poco, y parecía que él también estaba súper enamorado. Aún así, yo pensaba que 1 año no es suficiente para conocer de verdad a alguien, y menos para casarse. Pero yo no era su amiga, y sabía que si opinaba, Fiona armaría un drama. Así que me callé. Se lo conté a mi marido, con la esperanza de que él le hiciera ver las cosas con calma. Pero en lugar de eso, se puso feliz porque coincidía con nuestro compromiso, y hasta hablaban de casarse el mismo día. Incluso se les ocurrió la idea de hacer una boda conjunta, pero yo lo paré en seco desde el principio. Dije que Fiona y yo teníamos visiones demasiado diferentes. Por suerte, ella no insistió. Se casó con Eddie 1 mes después de nuestra boda, y todo parecía perfecto. Hasta hace poco. Hace 5 meses, Fiona le confesó a mi marido que no lograba quedarse embarazada. Llevaban casi medio año intentándolo sin éxito, y decidieron hacerse pruebas. Por desgracia, resultó que Fiona es estéril. A partir de ahí, su matrimonio empezó a tambalearse. Fueron a terapia de pareja, pero no sirvió de nada, porque al final Eddie pidió el divorcio.
Él no quería estar con una mujer con la que no pudiera tener hijos y no pensaba perder su vida en un matrimonio sin niños. Fue una jugada muy baja y asquerosa de su parte, y la verdad me dio pena Fiona. Desde entonces empezó a venir a nuestra casa mucho más seguido, y yo lo aguantaba porque entendía que lo estaba pasando fatal, y al parecer mi marido era su único amigo de verdad. No podía enojarme por sus visitas, porque cada vez que venía solo lloraba, y mi marido intentaba consolarla. Era imposible enfadarse con alguien que estaba viviendo ese infierno. Yo sabía que ella sí amaba de verdad a Eddie. Después empezó el proceso de divorcio y las reuniones por la repartición de bienes. Tenía que verlo muy seguido, y eso la destrozaba más todavía. Entró en una depresión total. Fue entonces cuando mi marido me pidió que Fiona se quedara en casa con nosotros un tiempo, hasta que se sintiera mejor. Según ella, solo estando cerca de él, se sentía otra vez normal. Eso fue hace casi 2 semanas, y en cuanto la dejé entrar en mi casa, me arrepentí. Criticaba todo lo que hacía, la comida, cómo estaba decorada la casa, mis series. Nada le gustaba. Y claro, como estaba deprimida, a todo el mundo le parecía que tenía derecho a comportarse así. Al final, teníamos que hacer todo a su manera, porque según mi marido, ahora lo necesitaba. Le dije varias veces que quería que Fiona se fuera, que si nada le parecía bien, que se largara a casa de sus padres. Pero él me rogaba que la dejara quedarse, porque tenía miedo de que se hiciera algo si la echábamos en ese estado tan frágil. Así que me callé. No quería tener en mi conciencia que se hiciera daño. Pero anteayer ya no aguanté más y los eché a los dos, porque cruzaron todos los límites. Cuando volví del trabajo, me encontré con que mi marido había sacado parte de sus cosas de nuestra habitación y las estaba llevando al cuarto de invitados, donde se quedaba Fiona. Él había llegado antes para organizar todo, y cuando entré todavía estaban moviendo sus cosas. Me quedé helada y le pedí hablar a solas. Pero él dijo que podíamos hablar delante de Fiona. Y lo peor, ella estaba feliz por primera vez en semanas. Le pregunté por qué se estaba mudando al cuarto de invitados, y me contestó, como si nada, que ahora iba a dormir con Fiona. Me quedé en shock. Cuando le pregunté qué carajos pasaba, me soltó que ella llevaba varios días con ataques de pánico y necesitaba a alguien que la calmara por las noches. Obviamente le dije que ni de coña, que estaba loco si pensaba que yo iba a aceptar eso. Pero otra vez salió con su excusa favorita, que Fiona es como una hermana para él y que yo no tenía de qué preocuparme. Los dos me miraban sonriendo, como si con esa sonrisa pudieran hacer que todo pareciera normal. Yo estaba tan furiosa y decepcionada que lo único que quería era darles una bofetada a los dos. Pero mi rabia llegó a tal punto que decidí jugarlo de otra manera. Les sonreí y les dije que lo entendía, que no había problema. Mi marido hasta tuvo el descaro de decir que sabía que yo lo comprendería, y siguieron organizando la habitación. Yo, mientras tanto, fui a nuestra recámara y saqué los papeles de la casa. Esa casa me la regaló mi padre cuando conseguí mi primer trabajo, y está a mi nombre, o sea, legalmente es mía. Cuando encontré los documentos, volví al cuarto de invitados y les pregunté con una sonrisa si ya habían terminado de acomodar. Cuando dijeron que sí, les contesté que ahora tocaba volver a empacar, porque muy pronto estarían en la calle, donde podrían jugar a ser familia feliz todo lo que quisieran. Mi marido tardó varios segundos en entender, hasta que le enseñé los papeles y le dejé claro que la casa es mía y que no pienso seguir aguantando semejante humillación en mi propio hogar.
Él intentó bromear, como si yo estuviera de coña, pero cuando vio que hablaba en serio, me dijo que estaba siendo absurda y que no podía simplemente echarlos. Le contesté que sí podía y que de hecho ya lo estaba haciendo, así que discutir conmigo era perder el tiempo. Le solté que me daba asco y que Fiona todavía más, porque en ese momento no era más que una mezcla entre dramática y llorona, y eso me reventaba. Obviamente, Fiona se puso a llorar otra vez, y mi marido la defendió, acusándome de que siempre le tuve envidia porque yo misma era insegura. Ni siquiera lo negué, porque sí, soy insegura, pero la culpa no era mía, sino de su relación rara y enfermiza. Les dije que si no podían vivir el uno sin el otro, que dejaran de arruinarle la vida a terceros y se quedaran juntos, así de simple. Después vino una bronca fuerte, pero al final se largaron. Mi marido me dijo que se sentía ofendido, que él me amaba y que nunca era suficiente para mí. Fiona no paraba de llorar y al irse me acusó de celosa y cruel. Yo no le respondí nada, ya no tenía fuerzas, lo único que quería era que desaparecieran de mi vida. Pensé que al irse se acabarían mis problemas, pero estaba equivocada. Apenas los eché, nuestros amigos en común, esos que jamás se interesaron por nuestro matrimonio, empezaron a escribirme diciendo que estaba exagerando. Según ellos, mi marido solo quería apoyar a Fiona, que los ataques de pánico son algo serio y que yo lo convertí en un drama por mis inseguridades. Me di cuenta enseguida de que él los había manipulado, porque todos me escribían con el mismo discurso como copiado. Intenté ignorarlos, pero después se metió también su familia. Todos me repetían lo mismo, que era una insensible, que cómo podía echarlos en un momento así, que no merecía a un hombre como él, y que desde el principio estaba claro que yo no era suficiente para él. Y sí, en el fondo yo misma siempre sentí esa amenaza de Fiona. Entendí que discutir con ellos no tenía sentido, así que bloqueé a todos para poder tener paz mental. Nadie quería escuchar lo que yo sentía. Solo les importaban él y Fiona y lo que sentían ellos. Pensaba que con eso se acabaría y ya estaba lista para pedir el divorcio. Pero mi marido volvió a escribirme desde otro número. Me dijo que aún estaba dispuesto a regresar conmigo, siempre y cuando yo le pidiera perdón. En ese mensaje repitió lo mismo de siempre, que Fiona era como la hermana que nunca tuvo, que jamás sintió nada romántico por ella, que yo malinterpreté todo, que sí, que la quiere, pero de manera platónica, como un hermano, no como a mí. Dijo que la idea de vivir sin mí lo destroza, que se equivocó al irse, pero que yo también reaccioné demasiado fuerte y entendí todo al revés. Me pidió que lo pensara con calma, que no tomara decisiones tontas de las que luego pudiera arrepentirme, que él estaba dispuesto a volver y arreglar todo, si los dos pedíamos perdón por el malentendido. Y aquí estoy, sin saber cómo reaccionar, porque yo no creo haber exagerado. Pero ahora ni siquiera estoy segura de si el divorcio es la decisión correcta, ya que él insiste tanto en que Fiona es como su hermana. La verdad, ese mensaje me descolocó completamente. De verdad estuve mal al echar a mi marido después de que me dijera que quería dormir en el mismo cuarto con su amiga de la infancia para calmarle las crisis de pánico.